Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ecoconstrucción. Por favor, lo primero de todo, me gustaría pediros que en el chat me dijerais si se veis, se escucha todo perfecto. Muchísimas gracias. Veo que os vais uniendo ya unos pocos. Gracias por estar esperando para este webinar. Como siempre, el webinar está siendo grabado y lo subiremos a YouTube posteriormente. Os llegará un link. Estoy a la espera a ver si me podéis decir si todo se ve bien y se escucha, por favor. Vale, genial. Pues muchísimas gracias, Ana Isabel. En este caso tenemos un webinar de la mano de AIFIM, de la Asociación Ibérica de Fabricantes de Impermeabilización, que nos van a hablar sobre la contribución de las cubiertas sostenibles al entorno urbano. Como siempre, vamos a ver la presentación, el webinar, y tenéis el apartado de preguntas y respuestas, donde vais a poder dejar vuestras preguntas que se resolverán al final de la presentación. Como siempre os pido pues que lo pongáis todos en preguntas y respuestas, aunque si ponéis preguntas en el chat pues también las vamos a responder. La duración del webinar es más o menos que durará una hora más o menos y después de esa hora pues haremos las preguntas. No nos llevará pues creo que terminaremos sobre las 11:30 o así. Así que por mi parte pues nada, muchísimas gracias. Me presento que no lo había hecho, soy Patricia Ordiz, periodista en Ecoconstrucción y por mi parte pues ya está, os voy a dejar con Blanca Gutiérrez de AIFIM para que comience con la ponencia. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, primero agradecer la asistencia y saludar. Yo soy Blanca, la secretaria general de la asociación, y aquí tenéis en pantalla un poco la estructura del seminario web. Muy brevemente quiero presentar a IFIM, que es la asociación ibérica que representa a la industria de la impermeabilización y que quiere actuar como interlocutor con la administración y otras organizaciones del sector. Las hemos representado de manera resumida, son asociaciones, organismos y entidades con los que interactuamos. Particularmente estamos comprometidos con la innovación y la difusión de la importancia de la impermeabilización para una construcción segura, sostenible, saludable y eficiente. Nuestros asociados son las 7 empresas que tenéis en la parte inferior: ASA, BMI, Danosa, Krypton Chemical, Renolit, Sika y Soprema. Y muchos de los miembros de la comisión técnica pues, que van a dar hoy su presentación son miembros de estas empresas. También quiero aprovechar para agradecer el patrocinio de las empresas que son colaboradoras de la asociación, que son Etanco FIT, Kingspan, Rockbull y Nauf. Bien, para empezar, a mí me gustaría dar una definición de lo que entendemos por cubierta sostenible desde IFIM, ¿no? Una cubierta sostenible es un sistema de cubierta que integra elementos para garantizar sobre todo la seguridad de la impermeabilización, porque como sabéis el agua es un agente causante de patologías bastante serias, ¿no? Pero además este paquete o este sistema tiene el objetivo de optimizar la eficiencia energética, la gestión del agua e incluso la calidad del aire, siempre buscando minimizar el impacto de la edificación y contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto sería una definición un poco a lo mejor engorrosa, pero que cubre un poco todos los objetivos de esta propuesta, ¿no? Os paso ahora con Jenny, que nos va a explicar un poco el contexto global y la contribución que las cubiertas pueden hacer a este entorno. Vale, para poneros un poco en contexto, hablar un poco sobre lo que está pasando a nivel global, pero específicamente en España. Todos somos conscientes del aumento de la temperatura y en España específicamente es donde se está viendo un ritmo más rápido de calentamiento que de la media mundial, con proyecciones de aumentos de temperatura de hasta 2 grados centígrados. Y esto se puede pasar en las próximas décadas. Y esto va a causar bastantes problemas. Una de ellas es la contaminación ambiental, las cuales tenemos, contaminación ambiental, ¿no? Donde incluyendo la contaminación del aire, acústica, la gestión de residuos, la falta de espacios verdes y el cambio climático. Y estos problemas tienen un impacto significativo en la salud pública, en la calidad de vida y el medio ambiente en general. También hemos visto en los últimos meses incluso muchas inundaciones a causa de unos fenómenos meteorológicos bastante intensos y estos van a ser incluso más
predominantes en las próximas décadas. Vamos a tener unas tormentas mucho más fuertes y mucho más impactantes, causando más daños de las que ya hemos tenido. Por el otro lado, también vamos a sufrir más desertificación. El 75% de nuestro territorio aquí en España está en peligro de sufrir desertificaciones por una contaminación de lluvias más bruscas. O sea, tenemos un contraste de inundaciones por un lado y desertificación por otro lado. ¿Qué significa esto? Pues que se están investigando y se está invirtiendo en expansión de energías renovables. Sobre todo el mercado solar en la península ibérica está creciendo a un ritmo imparable y es donde se ve más impacto y más transformación. También ahí está el impulso hacia la transición energética. Hay beneficios económicos, ambientales y sociales de la energía solar que están acelerando el cambio hacia un futuro más sostenible. Hay objetivos muy ambiciosos de la Unión Europea, como la descarbonización de los edificios, que será clave en combatir todos los efectos que he mencionado anteriormente. Al mismo tiempo, hay desafíos normativos, ¿no? El rápido desarrollo del sector solar no siempre va de la mano con la regulación vigente, creando desajustes en la implementación. Y esto también veremos a medida que vamos pasando, todos somos conscientes de que cada vez vienen más regulaciones, más leyes, y no siempre son congruentes. Pasando a la siguiente, diapositiva, quiero hablar brevemente, porque mis compañeros van a hablar más específicamente sobre cada cubierta. Quiero hablar sobre la contribución de las cubiertas y por qué son importantes las cubiertas sostenibles. Para empezar, causan un confort térmico y también bajan la reducción del efecto isla de calor. Una cubierta sostenible, una cubierta aislante, reduce la necesidad de tener más aire acondicionado o incrementar la calefacción en invierno. Al mismo tiempo, tenemos la mejora de la calidad del aire porque tenemos las plantas, por ejemplo, si tenemos cubiertas ajardinadas, las plantas filtran la contaminación y las partículas del aire y así mejoramos la calidad del aire, no solo alrededor del edificio, pero en toda una ciudad si tenemos muchas cubiertas de estas. Al mismo tiempo puede surgir un ahorro energético, podemos ahorrar en nuestra factura, que creo que esto nos beneficiaría a todos. También se puede cubiertas sostenibles que nos pueden ayudar con la gestión del agua, sobre todo si estamos yendo hacia una desertificación, pues la gestión del agua y sobre todo del agua pluvial será de gran beneficio para todos. También es un beneficio a los habitantes si mejoramos el aire en nuestras ciudades, pues tenemos mejor calidad de vida, mejor salud, etcétera. Según qué cubiertas tengamos, también fomenta la biodiversidad, que está en gran peligro de reducir drásticamente las especies que tenemos actualmente. También nos puede, y esto a lo mejor no es tan conocido, pero sí que nos puede beneficiar en la revalorización del edificio. Los edificios que tengan cubiertas verdes son más atractivos y pueden tener un mayor valor en el mercado inmobiliario. Y al mismo tiempo, así como podemos tener estas cubiertas, obviamente vamos a mitigar un poco y ayudar a mitigar el cambio climático. Y aquí ya paso la palabra a mi compañero Adolfo, que os va a contar un poco sobre las cubiertas ajardinadas. Muchas gracias, Jennifer, por la introducción. Bueno, una cubierta ajardinada es algo que tiene que ver mucho con lo que ha estado hablando mi compañera hace un segundo. Ha mencionado desertificación, ha mencionado el control del agua, ha mencionado también el incremento de valor y la biodiversidad. Vamos a ver en esta presentación cómo todo eso se va a vincular con las cubiertas verdes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es una cubierta verde. El paquete técnico de una cubierta verde está compuesto por una membrana impermeable con unas propiedades antirraíces. Estas propiedades pueden venir añadidas mediante ingeniería química o pueden ser características intrínsecas de los propios materiales. Sobre estas membranas
Se disponen sucesivamente pues, sistemas drenantes o retenedores en función del tipo de cubierta que vayamos a querer, geotextiles filtrantes que estabilizan los conjuntos, también evitan el arrastre de finos y sobre estos paquetes de cubierta vamos a poner sustratos de cultivo y vegetación. Estos sustratos estarán dimensionados según las cargas y espesores requeridos y también tendremos que tener en cuenta si lo que deseamos es una cubierta de carácter extensivo, que son de bajo mantenimiento y vegetación un poquito más vernácula, o de carácter intensivo, que tiene más capacidad, digamos, de flora. Todo esto en función de la cubierta que diseñamos y la integración que queramos en el propio paisaje. Una cubierta verde aporta un conjunto de beneficios que actúan simultáneamente sobre el edificio y la ciudad, su entorno y cómo se integra. Es decir, el valor no reside únicamente en la presencia de la vegetación, sino en cómo esto aporta un valor añadido a su alrededor. A nivel social y funcional, recuperamos un espacio útil que muchas veces está perdido, está en ningún sitio. Y esos terrenos a nivel calle o son muy escasos o tienen un valor altísimo. En una escala social o funcional, las cubiertas transforman zonas no accesibles en jardines accesibles, áreas de descanso, espacios recreativos, puede ser la terraza de un hotel, pueden ser zonas deportivas en según qué tipo de proyectos, o lo que se ve ahora muy comúnmente son huertos urbanos. Estos espacios no solo aumentan el valor del inmueble, como decía Jennifer antes, sino que mejoran el bienestar de los usuarios. De hecho, hay estudios que demuestran que los trabajadores que tienen vistas a espacios verdes, pues tienen un menor estrés, potencial mayor rendimiento y unas sensaciones de un mejor bienestar. Del mismo modo, hay ocasiones donde los hospitales incluso incorporan jardines, digamos, terapéuticos o sanadores en cubiertas y aprovechan este efecto positivo que tiene el verde dentro del ser humano. En beneficios económicos que también mencionaba Jen, pues oye, estamos viendo que incrementan el valor inmobiliario de los activos. ¿Cómo? Pues se convierte en un argumento comercial muy, muy potente. Un promotor, un propietario puede presentar un edificio con un elemento completamente diferenciador, visible y tangible, como es una cubierta verde, y muy alineado con las demandas crecientes que ya nos comentaban hace un momento de sostenibilidad, bienestar, responsabilidad medioambiental, que tan grandes nos está haciendo como cultura. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo estas cubiertas reducen... Oh, no, Blanca, la anterior. Perdón. Ahí está. Vale, nos quedamos con esta diapositiva. Las cubiertas reducen, como decía Jen, el efecto isla de calor. ¿Qué es el efecto isla de calor? Muy rápido, es el incremento de temperatura que hay de una zona rural a una zona urbana. El sustrato, las plantas absorben parte de la radiación solar y la evotranspiración genera un efecto refrescante que ayuda a moderar de alguna manera la temperatura ambiente. Desde un punto de vista ambiental, una de las ventajas muy destacadas es mitigar la contaminación atmosférica. Sabemos que debido a la fotosíntesis, las plantas, eh, de alguna manera absorben CO2 y por el efecto de la fotocatálisis, pues fotosíntesis, no fotocatálisis, disculpadme, lo liberan en forma de oxígeno. Las cubiertas verdes también mitigan algo que es la contaminación acústica, tanto del ambiental como el impacto de lluvia. En un forjado de hormigón a lo mejor no se nota tanto, pero en un forjado de tipo chapa deck o autoportante deck sí que se nota esas vibraciones y las vegetaciones contribuyen a amortiguar este ruido. También externo en zonas cercanas a aeropuertos o vías rápidas o áreas industriales, ya que absorben ese ruido ambiental en cierta manera y pueden ayudar a este confort acústico. Confort acústico que también sirven de confort térmico. Estamos incluyendo una capa con una capacidad aislante. No con esto quiero decir que nos olvidemos del aislamiento térmico, ya que el sustrato se va a humedecer, se va a saturar de agua y va a transmitir el calor, pero sí que puede a ayudar a suavizar el comportamiento técnico del edificio a lo largo de todo el año, que de alguna manera potencialmente puede impactar sobre la demanda energética y las emisiones de los edificios.
Otra de las funciones muy variables que tenemos aquí es que pueden llegar a proteger a las membranas impermeables, ya que, oye, pues al estar bajo esta capa de sustrato tienen mayores gradientes térmicos, protecciones frente a rayos ultravioletas, erosiones, agresiones mecánicas y un gran etcétera. Lo vamos a ver más adelante, pero también la gestión avanzada del agua de lluvia es una cualidad de este tipo de cubiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llueve tenemos muchísimo caudal de agua y el sustrato absorbe ese agua y lo va liberando poco a poco, lo que alivia al alcantarillado de la ciudad. En función también de dónde estemos, esto puede ser un punto muy útil o no tan importante. Y decía Jennifer también, hablaba de ecosistemas. Tenemos que tener en cuenta que desde una perspectiva de ecología y biodiversidad, este tipo de cubiertas alojan especies de flora y fauna que de otra manera se verían completamente desplazadas por la urbanización del terreno. Y de un punto de vista más técnico, un pequeño matiz, decir que estas cubiertas siempre deben de estar dimensionadas con el peso real saturado que vamos a poner en cubierta. Una cubierta extensiva, las de poco espesor están en 120 y 200 kilos por metro cuadrado y los sistemas intensivos están entre 300 y 400 kilos por metro cuadrado, pero ellos son valores muy orientativos. En la foto lo que estamos viendo ahora mismo es un caso de éxito de las bodegas Protos, que aunque no lo parezca, hay dos naves muy grandes ahí ocultas que emergen como una prolongación viva del terreno, podemos decir. Es una cubierta que es un manto verde que hace desaparecer las cubiertas dentro del paisaje. Esto cierra un poco lo que son las cubiertas verdes y cómo aportan a su entorno, y vamos a entrar ahora en las cubiertas cool roofing. Y muy brevemente, cubiertas frías, cubiertas como cool roof, son sistemas que están diseñados para reflejar la radiación solar y mitigar de alguna manera la transferencia de calor hacia el interior del edificio. Son sistemas que se resumen en una alta reflectancia solar, buena emisividad térmica y que mantienen una temperatura superior, significativamente más baja en comparación con cubiertas convencionales. La elección del tipo de lámina es específica de proyecto. Condiciones climáticas, objetivos de eficiencia energética, puntuación en diferentes sellos verdes, y es fundamental que los materiales seleccionados estén ensayados y cumplan con los estándares técnicos requeridos por los proyectistas. Habitualmente son sistemas de cubiertas calientes o cubiertas tradicionales, según los queremos de llamar. Lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo son ejemplos de láminas que se suelen utilizar en zonas comercial, retail o logístico. Son unidades de obra muy optimizadas. Y el material que podemos utilizar para este tipo de cubiertas son varios. Vamos desde membranas sintéticas, como son de PVC, TPO o FPO, cada vez son más utilizadas en proyectos de tipo sostenible. Podemos pasar por membranas líquidas con el top coat adecuado que alcanza unos valores SRI muy altos. Y también podemos pasar a la impermeabilización tradicional bituminosa con telas asfálticas que, debido al grano mineral que tienen por encima, podemos seleccionar grano mineral con un SRI, es decir, con una reflectancia muy alta, e incluso pueden llegar a tener propiedades descontaminantes que veremos más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito las ventajas. Y es que en núcleos urbanos, España, Portugal, otros países mediterráneos, y esto no solo se queda en el área europea, sino que, por ejemplo, Texas, Austin, todo este tipo de países con un impacto del sol muy grande, estas soluciones son muy eficaces para, de nuevo, reducir el efecto isla de calor urbano y mejorar la eficiencia energética de los edificios. Como hemos visto antes, el principio se basa en el uso de superficies muy claras y generalmente blancas. ¿Esto qué quiere decir? Una cubierta que supongamos se pone a 80 grados, al elegir este tipo de material podemos bajarlo a 30 o 40 grados. Es decir, estamos bajando mucho el impacto de la temperatura sobre un elemento que está siempre expuesto al sol. Estos datos siempre tenemos que tenerlo en cuenta, que varían mucho en función del tipo de cubierta, área geográfica, estación del año en que los midamos y demás. El SRI que vamos a ver ahí es un parámetro clave que mide la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar y también tiene en cuenta parámetros de emitancia térmica. Eh, Al tener una cubierta que absorbe menos energía, impacta directamente en la reducción del consumo energético, ya que necesitamos menos energía para enfriar los espacios interiores.
Hay estudios que indican que puede oscilar entre un 20 o un 50% en función de condiciones ambientales, tipo de instalación, etcétera. De nuevo, estos sistemas prolongan la vida útil de la capa de impermeabilización. ¿Por qué? Porque si yo estoy reflejando la radiación solar y soy capaz de emitir rápidamente parte del calor que he absorbido, lo que estoy haciendo es almacenar menos energía, es decir, estoy sufriendo menos. Y otra capacidad muy positiva de estas cubiertas es que junto a los campos solares, de campos fotovoltaicos que se instalan sobre cubiertas industriales, lo que hacemos es, en función y dependiendo del tipo de panel solar, pueden llegar a incrementar lo que es la producción energética. Estas cubiertas también contribuyen a la sostenibilidad del edificio, bajando su huella energética, como hemos visto, obtención de certificaciones como en la Passive House, que podemos ver en la siguiente foto, blanca. Ahí tenemos un ejemplo de una cubierta que es Cool Roof. Y estas cubiertas Cool Roof también tenemos que tener en cuenta que pueden tener otro tipo de propiedades como son las descontaminantes que vamos a ver ahora. Este índice del SRI que vamos hablando mucho a esta presentación puede llegar a puntuar en sellos de certificación verde como son BREEAM o LEED en función de la puntuación que nosotros obtengamos, en función de lo que el fabricante sea capaz de ofrecer. El recubrimiento de pizarra en esta foto que tenemos aquí es blanco. A mí me resulta muy llamativo y muy positivo este tipo de impermeabilización porque estamos pasando de un betún que es completamente negro, que absorbería muchísimo calor, que se pondría muy, muy caliente. Lo estamos convirtiendo en algo completamente blanco. Lo convertimos en un gran aliado contra los cálidos veranos y acaban, como he dicho, estas láminas de potencialmente incluir unos nuevos tecnologías descontaminantes. Pero estas tecnologías descontaminantes, me gustaría dejar la palabra a mi compañera Patricia para que nos explique un poquito más acerca de ellas. No te escuchamos, Patricia, estás Patricia. silenciada, perdona. Perdonadme. Gracias, Adolfo. Yo voy a continuar un poco con la línea que se ha seguido durante el webinar. Voy a rebobinar un poco para atrás. Yéndome a la parte que hablaba Jennifer, al final, a día de hoy tenemos problemas como puede ser la desertificación, las lluvias, grandes lluvias que tenemos, pero otra problemática importante que tenemos es la contaminación que tenemos en las grandes ciudades, pero ya no solo las grandes ciudades, sino que al final los coches los tenemos en todos los puntos de España y esto pues hace que al final la vida de las personas pues se vea afectada por estos gases. Y desde Europa, como bueno, ya sabéis, en el 2030 tenemos objetivos que debemos seguir y uno de ellos es estos nuevos límites de óxido de nitrógeno que vamos a tener que tener en cuenta en las ciudades. Bueno, este nuevo límite se estableció en el 2024 y pasaría esos 40 microgramos por metro cúbico que vamos a tener como límite que teníamos de 40, vamos a pasar a esos 20. Si nos fijamos, por ejemplo, en la gráfica que tenemos en la izquierda, son distintas ciudades que tenemos en España. Y si nos fijamos, aparece reflejado tanto el 2024 como el 2023. Si tenemos en cuenta en 2024, muy pocas ciudades cumplirían esos límites que estamos estableciendo. Son para el 2030, pero bueno, vamos a empezar por los que teníamos en el 2024. Simplemente dos ciudades que serían Córdoba y Valladolid se encontrarían más o menos cerca de esos límites de 20, pero están ligeramente por encima. Y ya si nos fijamos en las grandes ciudades, como pueden ser Madrid y Barcelona, estaríamos por encima de los 30. Es decir, todavía nos queda trabajo por hacer para llegar a esos límites que estamos hablando. Pero claro, al final este óxido de nitrógeno está muy presente por los coches, como comentaba al principio, por las industrias, es decir, por distintos elementos que están en nuestro día a día y que tenemos que luchar contra ellos para al final irlos reduciendo. Entonces, al final tenemos que llegar a ese límite de 2030 de esos 20 microgramos por metro cúbico. Si seguimos en la siguiente diapositiva, comenzaríamos a hablar de las cubiertas descontaminantes para al final que esto resulte como una
solución o una de las soluciones para llegar a ese objetivo, ya que es tan dañino, además, no solo que se vea como un objetivo, sino que al final es algo que mejoraría la salud de las personas. Y hablaríamos de las cubiertas descontaminantes. Estas cubiertas descontaminantes estarían un poco, bueno, bastante en la línea que comentaba Adolfo. Son cubiertas que lo que nos permiten es, con la propia lámina, reducir esos niveles de óxido de nitrógeno que vamos a tener en el ambiente. Estas cubiertas estarían también dentro de las cool roof, porque al final son cubiertas blancas, pero en este caso estaríamos hablando de láminas bituminosas en cubiertas tradicionales. ¿Por qué en cubiertas tradicionales? Porque al final esta lámina tiene que estar expuesta al sol, a los agentes externos, para que haga su función, es decir, el aislamiento tiene que estar por debajo. Estas cubiertas, estas láminas bituminosas tienen que tener ese gránulo, son láminas autoprotegidas que tienen que estar protegidas de los agentes externos, y estos gránulos van a tener además un catalizador que sería el dióxido de titanio, que va a ser un fotocatalizador. Os explico por qué es un fotocatalizador. Al final, el óxido de titanio lo que va a hacer es descomponer esos óxidos de nitrógeno que vamos a encontrar en el ambiente por la acción de la luz ultravioleta, que van a activar ese fotocatalizador, y lo que va a hacer va a ser descomponer los óxidos de nitrógeno en otros subproductos que van a ser solubles. Esto que nos va a permitir que estos subproductos, cuando se hayan descompuesto estos óxidos de nitrógeno, por la acción de la lluvia, van a ser quitados de esa cubierta por el agua que lo va a retirar de la cubierta. Y de esta manera, al final, también nos permite que estas cubiertas no solo limpien el ambiente, sino que al final van a hacer que estas cubiertas propias se autolimpien en sí mismas. Además, esto no solo va a reducir el óxido de nitrógeno que vamos a tener en el ambiente, sino que va a estar muy alineado con los cool roof que hablaba antes Adolfo, que al final lo que va a permitir es que bajemos o que disminuyamos ese efecto isla de calor, porque la luz del sol va a reflejar sobre la cubierta y va a impedir que esa cubierta se sobrecaliente, y por lo tanto vayamos a estar más cercanos a los passive house que hablaba antes Adolfo, necesitando menos energía dentro de la cubierta para refrescarla o para calentarla. Y esto, bueno, al final se simula mucho a lo que hacen las plantas, la fotosíntesis, que al final utiliza la luz del sol para generar una reacción química y limpiar el ambiente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, aquí lo que os quiero mostrar es un caso de éxito. Al final, el tema de la fotocatálisis es un tema que seguramente igual habéis escuchado en ciudades donde, por ejemplo, el pavimento se hace con este tipo de acabados. En Villaverde, por ejemplo, se hizo un plan para localizar incluso en fachadas y en pavimentos de distintos parques esta tecnología de fotocatálisis, pero en este caso estaríamos hablando de cubiertas descontaminantes, que las cubiertas pues muchas veces no se ven a no ser que te subas a una cubierta, y en las cubiertas pues al final, como veíamos antes, simplemente le vamos a dar una vuelta más, no simplemente como una protección del edificio, sino que al final lo que va a hacer es darle más vida y en este caso pues limpiar el ambiente. En este caso estaríamos hablando de una cubierta de un centro comercial, que al final en los núcleos urbanos vamos a tener una contaminación bastante más alta, y esto pues al final nos va a ayudar no solo a limpiar el ambiente de este punto, sino que al final, cuantos más edificios tengamos con estas características, pues al final crearemos una zona donde el aire será de mayor calidad y con menos concentración de óxido de nitrógeno. Pues ahora le doy paso a mi compañera para que trate las cubiertas solares. Muchas gracias, Patricia. Continúo con la parte de cubiertas solares y biosolares. Al final, el factor diferencial de este tipo de cubiertas es que aprovechan el espacio disponible para la generación de energía fotovoltaica. Al final estamos optimizando el uso de la cubierta, que como veáis en el caso del ejemplo de buena práctica anterior de este centro comercial, aunque sí que era un espacio para instalaciones, para salidas de humos, le quedaba un espacio disponible que luego podía ser utilizado o optimizado en esta parte para la generación de energía fotovoltaica. En función de cómo se diseñe la red que se vaya a instalar, podría ser simplemente para autoconsumo del edificio
o si generan exceso, pues ya podría ser suministrada a la red eléctrica recibiendo una compensación económica, ¿no? Entonces, digamos que es ventajoso en términos económicos para la propiedad, tanto en el sentido de ahorro de consumo energético externo, más esta posibilidad adicional de la compensación económica con el vertido a la red. Si combinamos la instalación de estos paneles fotovoltaicos, además con una cubierta verde ajardinada, como mencionaba antes Adolfo, pues entonces tenemos este concepto de las cubiertas biosolares, aunque también normalmente se puede instalar sobre cubiertas cool roof, ya que todos estos sistemas de la alta reflectancia pues también favorecen la eficiencia de los paneles y la orientación de los paneles. En este escenario es más importante, si cabe, ¿no? Asegurar toda la extensibilidad de la cubierta. Es clave garantizar la compatibilidad del sistema y que sea correctamente diseñado. Las cubiertas solares pueden ser concebidas en origen de proyecto, ¿no? Entonces ya se tendría en cuenta pues, toda la orientación del edificio, las cargas adicionales de viento que va a tener, aunque también se pueden instalar a posteriori, ¿no? Para evitar pues, riesgos, en principio, sobre todo de la rotura de la estanqueidad y conseguir que la instalación sea segura, ¿no? Pues se debe hacer este estudio ingenieril técnico, como digo, de la cubierta y evaluar bien su capacidad de carga, tanto si va a ser una cubierta existente como una cubierta nueva, ¿no? También es muy importante seleccionar un sistema de soporte compatible que garantice la compatibilidad de los raíles que van a soportar estos elementos, estas placas fotovoltaicas, con toda la impermeabilización anterior, ¿no? Con toda la impermeabilización existente. Para así utilizar también pues, los refuerzos adecuados que hagan falta. Entonces se debe diseñar esta instalación considerando como bien digo, la orientación de edificios, se puede optimizar con placas orientadas en este-oeste para maximizar la producción de energía y se debe considerar el impacto adicional de la carga de viento y la carga cíclica puntual que supone este efecto de succión que vamos a tener y la resistencia a compresión de esta carga adicional que vamos a tener sobre toda la cubierta, ¿no? Entonces, luego detallaré un poquito más sobre distintos sistemas de fijación que utilizamos para esto. Pasando a hablar de la parte de beneficios y ventajas, pues como anunciaba en primer lugar, sería pues la optimización de este espacio de la cubierta, dándole la oportunidad de ser empleado para la producción de energía y optimizar la fuente de energía. Normalmente el beneficio de estas cubiertas, que al estar en gran altura no suelen tener sombras de otros edificios y también se puede maximizar muy bien esta producción. Por otro lado, lo que comentábamos, el tema de ahorro energético, ahorro en materia de costes, al poder tener este autoconsumo de energía renovable, ¿no? Y una estabilidad económica que ahora en estos contextos geopolíticos que nunca se saben. Además hay una serie de incentivos fiscales a día de hoy relacionados con las iniciativas de proyectos de rehabilitación y descarbonización del parque edificado que favorecen la instalación de estos sistemas también a posteriori. Y como bien decía, pues hay que estudiar la compatibilidad con el sistema de cubiertas que ya esté puesto. Beneficios medioambientales, evidentemente al ser energía renovable, se considera esta energía durante la fase de uso con impacto de huella de carbono cero y mejoraría el confort de los ocupantes, ya que estamos mantenido toda la estanqueidad, ¿no? Y finalmente, como ya han comentado también mis compañeros, evidentemente esto aumenta el valor del inmueble, tanto para los propietarios como para la hora de presentarse a certificaciones de construcción sostenible, en las que sí que se considera como un punto, una contribución favorable, la generación de energía renovable, ¿no? y el uso luego durante la vida útil del inmueble. Pasamos a ver un ejemplo, un caso de éxito. En este caso se trata de un edificio no residencial
en La Coruña, en el que había instalada una membrana sintética de PVC y se instaló a posteriori este sistema solar, es una cubierta solar completamente compatible con el soporte. Aquí os quiero invitar a que consultéis la guía de referencia que tenemos dentro de la asociación, la guía de buenas prácticas para la instalación de estos paneles. Yo he mencionado un poco por alto algunos de los pasos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de cubiertas. Podéis encontrar más información en nuestra guía que está ahí en la web. Pasamos a comentar un poquito más de estos soportes. Dentro de la asociación no recomendamos utilizar la fijación de tipo lastrado. Al final, como bien decía Jenny al principio, las incidencias climáticas son muy cambiantes y cada vez más extremas, entonces no siempre se puede garantizar la resistencia a estas cargas de viento y entonces nada sería más desagradable que después de tener tu cubierta solar, por temas de viento, se acabase luego encima arrancando todo el tema de la impermeabilización de la cubierta, ¿no? Entonces, pues nosotros recomendamos sistemas fijados mecánicamente que tengan en cuenta todo el diseño de todas las capas o el tipo de soporte, de chapa, de hormigón al que tengan que llegar, o sistemas adheridos que vienen a ser sistemas termosoldados o una combinación de ambos. Para ello, consultar con los fabricantes, que somos miembros de la asociación, que siempre os vamos a recomendar el mejor sistema de anclaje para la solución que exista en esa cubierta, la que sean las más compatibles con las membranas sintéticas previas y garantizar así toda la estanqueidad del sistema más la compatibilidad con todo este sistema fotovoltaico que va a estar posteriormente instalado. Seguimos comentando un elemento de mejora que puede haber para el conjunto del diseño de la cubierta, que en este caso son el uso de coverboards, ¿no? Al final son unos elementos que pueden llegar a garantizar esta seguridad adicional del conjunto frente a estos agentes externos, como comentaba, los eventos climáticos que pueden llegar a producirse. Entonces, pues lo que permiten es solventar algunos problemas de carga adicional o de carga de viento mediante la instalación de estos coverboard. Para terminar con la explicación de las cubiertas sostenibles, voy a dar la palabra a Andrea, que va a seguir comentando las cubiertas azules. Gracias, Ana. Bueno, como veis, estamos hablando siempre de las cubiertas, ya no solo como una parte de la envolvente, o de la protección del edificio como tal, o de solo las instalaciones, sino que ya convergen otros usos. Y dentro de esta funcionalización, pues estas cubiertas que las denominamos azules o blue roof en inglés, pues llevan la parte más importante, el agua. Y básicamente son sistemas diseñados para gestionar el agua de lluvia principalmente y eventualmente pues las aguas grises. Básicamente, ¿qué hacemos? Pues en estas cubiertas tenemos la posibilidad de almacenar el agua temporalmente o redirigirla poco a poco de forma controlada, liberándola gradualmente y de manera eficaz pues a todos los sistemas de recolección. De esta manera pues liberamos el estrés también hídrico en las ciudades. Así hacemos de nosotros o sea, del aliado nuestro dentro de la cubierta, ya que pues cuando llueve de forma, digamos, precipitada, el agua se puede liberar de forma gradual. Básicamente, digamos que este tipo de sistemas está concebido en entornos urbanos, pues precisamente con el objetivo de, por un lado, evitar el desperdicio del recurso, que es tan valioso, evitar también la evacuación de grandes volúmenes, evitando pues inundaciones. Porque claro, un problema muy grande de nuestras ciudades es que hemos perdido, por un lado, los ciclos de agua, pero también las hemos hecho muy impermeables. Y esto obviamente lo que está causando es que el agua tenga que irse muy rápidamente y, pues con estos cambios, digamos, abruptos de agua en las cuales pues o pasamos de una sequía muy grande o pasamos de una cantidad de agua en poco tiempo, pues nos está generando estos problemas. Hay digamos que aquí estamos mejorando lo que llamamos la resiliencia hídrica.
que es esto, reincorporar todos estos pequeños ciclos de agua que perdimos, pues al momento de hacer todas las grandes ciudades o de tratar de concentrar todos los núcleos urbanos. Y esto pues nos va a generar una serie de beneficios que después explicaré. Pero sí que es verdad que ya las soluciones que estamos buscando a nivel técnico es como ya como reincorporar como todas estas soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Y dentro de estos sistemas que tendríamos en la parte que integramos el agua, pues tendríamos cubiertas con depósitos de retención. Estas cubiertas, digamos que son las que se encargarían de almacenar temporalmente el agua de lluvia para gestionarla eficazmente durante la escorrentía. Pero y aquí es el típico sistema que llamábamos aljibes, que fue tan conocido en España, en el cual pues incorporamos una capa que busca retener una cantidad de agua lluvia y con esto pues reducimos el volumen de precipitación. Entonces este sistema lleva incorporado las propias capas de drenaje que funcionan como este aislamiento o simplemente una capa que es totalmente de agua donde después ponemos unos soportes o incluso el sustrato propio de la vegetación también podrían servir como absorbentes y hacer este depósito temporal de retención. Después podemos hablar de las cubiertas que llevan el sistema de drenaje específicamente, en el cual se enfocan a controlar ese flujo de agua tan rápido y poder desalojarlo hacia los sistemas de recolección de manera más lenta y así reducir las inundaciones. También, como comentaba Adolfo, pues podemos combinarlas con la vegetación y de esta manera, pues la captación de agua lluvia sobre la zona, tanto vegetal como del sustrato, pues también nos colabora para generar esta cubierta que ya la llamaríamos como verde-azul, porque la combinación de las dos. Y por último, podríamos tener una cubierta con funciones adicionales, como podría ser la fitodepuración, en el cual ya estamos incorporando el aprovechamiento de las aguas grises con diferentes tecnologías pues, para mejorar la gestión eficiente de los recursos hídricos. Es básicamente tener en cuenta que ya hacemos la gestión del agua donde cae específicamente, teniendo pues una serie de beneficios como refrescar el aire para reducir las islas de calor y obviamente esto nos ayuda a promover la biodiversidad, como hablaba Adolfo antes con la combinación de la cubierta verde, que realmente aquí se encuentran muchos estos dos tipos de cubierta. Pues gracias a que precisamente estamos manteniendo más agua en el sistema, una vez se captura, pues las propias plantas con, digamos, su propia química o su propio funcionamiento de evapotranspiración, hacen que por un lado se reduzca el volumen del agua cuando están alimentándose de esta agua, pero también este mismo desarrollo hace que reduzcan realmente la temperatura en su superficie. Por otro lado, pues eso, reducimos la escorrentía, como ya lo vine diciendo, y la reutilización de agua se vuelve un tema importante y, digamos, interesante en cuanto a poder integrar otros sistemas. Y bueno, lo de la funcionalización de los tejados, que como empecé pues mi intervención, pues ya se vuelve, digamos, importante dentro de todo este ciclo de la creación de edificios. Por último, pues voy a explicaros dos casos de éxito. Uno pues es un edificio adosado en Londres, en el cual se incluyeron 3 cubiertas azules. Por lo que veis, básicamente son el sistema sobre una impermeabilización sintética, pues lo que sería el drenaje que haría la función de retención de agua temporal y con un sistema de ajardinamiento con un mat de sedum que funcionan muy bien como
cubiertas de bajo mantenimiento, de baja necesidad hídrica, pero que también obviamente dependerá de un riego dependiendo de dónde esté situado este edificio. Y el otro edificio que quiero explicar, pues es el edificio Grand Charles. Este edificio cuenta con una superficie en la cual se reutilizan, por un lado, pues las aguas grises que vienen de lo que sería pues los lavabos, zonas, digamos, de uso que se podrían sacar, digamos, de lavadora con una cierta limpieza previa de la parte de jabones y demás, pero bueno, las aguas grises que van a una primera filtración y un primer tratamiento, después se suben a cubierta, donde las propias plantas específicas para esta acción, pues hacen su efecto de fitodepuración, la cual después ya podemos llevarla a otro depósito y se pueden utilizar este tipo de aguas para lo que serían ya obviamente usos no potables, pero que se podrían utilizar para riego de jardines o zonas de limpieza. Y con esto creo acabamos ya lo que serían los tipos de cubiertas y pasamos a otro tema que mi compañera os va a explicar. Bien, yo quería recordar que la asociación ha preparado una colección de fichas que hemos llamado Cubiertas Sostenibles, que bueno, consta de una serie de, bueno, son documentos de dos caras que intentan pues, dar unas recomendaciones en cuanto a norma, en aspectos técnicos, de elementos que integran ese paquete de cubierta, qué sistemas se recomienda en cada ocasión y bueno, yo creo que son bastante útiles para aclarar un poco cómo se conciben estas soluciones y en la parte trasera lo que tienen es como un detalle de ejecución de puntos singulares, ya sean juntas de dilatación o sumideros, bueno, explicar un poco y ayudar a la hora de implementar estas soluciones, ¿no? Queríamos dar también una pauta en lo que se refiere al mantenimiento, ¿no? Se decía que, bueno, que las cubiertas normalmente no se ven, estamos hablando de funcionalizar las cubiertas, bueno, pues para que mantengan esta funcionalidad que van a tener, estamos viendo que pueden aportar mucho, pues es necesario siempre tener un plan preventivo y un plan periódico de mantenimiento. Las normas de las diferentes tecnologías recogen estas pautas de limpieza, de liberación de sumideros, de canalones, etcétera, una serie de aspectos que se deben de cumplir y luego en determinadas zonas hay requerimientos locales que también hay que aplicar. Queremos citar también la importancia para todo esto de contar con personal cualificado, con instaladores que sean especialistas en el tema de impermeabilización para hacerlo adecuadamente y si se plantea una rehabilitación de una cubierta antigua para sustituirla por una cubierta sostenible, pues siempre realizar una evaluación integral del estado de la cubierta sobre la que se va a intervenir, ¿no? En este sentido, la asociación hizo hace un par de años esta guía, que es muy sencilla, con 5 pasos para abordar proyectos de este tipo, ¿no? Contempla un poco, pues, estos beneficios que hemos visto, cómo buscar una solución que se adapte bien pues a la zona concreta, qué figuras son importantes a la hora de diseñar y de ejecutar la obra y este tema de mantenimiento que digo que es fundamental, ¿no? Para que esa cubierta no dé problemas y siga aportando estos beneficios que hemos visto. Bien, con esto terminaríamos y pasaríamos a la parte de preguntas. Aquí nos va a ayudar Patricia para ir un poco recogiendo las que hayan llegado por el chat y bueno, vamos a intentar pues atenderlas porque nos queda un ratito todavía, bueno, pues para poderlas ir solucionando. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por esta presentación. Ha sido muy interesante. Sí que tenemos algunas preguntas. De todas formas, no nos vamos a quedar solo con estas. Si tenéis alguna más, podéis dejarlas por el chat o por preguntas y respuestas. Yo también tengo un par que me han ido surgiendo mientras os escuchaba. Vamos a pasar a la primera pregunta que tenemos por aquí. El formato, yo os voy a lanzar la pregunta y como todos conocéis más o menos de lo que habéis hablado, voy a dejar que vosotros decidáis quién responde, ¿vale? E incluso, pues si surge el tema de debatir un poco, pues todo es bienvenido.
Tenemos por aquí una pregunta de Javier Micó que nos pregunta si las cubiertas reflectantes están hechas de material que refleje la luz del sol y por tanto si se colocan cerca de un aeropuerto podrían ser molestas para los vuelos bajos, especialmente en la aproximación de la pista de vuelo y o aterrizaje. Vale, al ser de cubiertas reflectantes, la voy a coger yo, la pregunta. Em, vale, a ver, ¿cómo lo vamos a explicar? Las superficies de los materiales de las cubiertas tienen una rugosidad. Esta rugosidad, aunque la lámina parezca plana, existe una cierta rugosidad. Esto lo que hace es que la reflexión solar sea difusa y no especular, es decir, no se genera un destello concentrado como un espejo. En- Cuando pasamos con el avión en una pista de aterrizaje o similar, no sé si esta persona pues, tendrá relación con pilotos o demás, habitualmente no vemos como un espejo. De hecho, los efectos de glint and glare, que se hablan muchas veces en literatura de aeronáutica, muchas veces están producidos por paneles solares más que por las superficies blancas. Esto refleja la luz, pero lo que quiere decir es que no produce un brillo directo. Es decir, como tal, no deslumbran a los pilotos. Y salvo error por mi parte, no existe normativa respecto a un SRI limitado en cubiertas cerca de zonas aeroportuarias. Y muestra de ello también son muchos proyectos realizados en zonas aeroportuarias con este tipo de proyecto, de lámina, perdón. Muchísimas gracias, Adolfo. Espero que quede respondido. Tenemos otra pregunta también por tema de cubierta reflectante. Te dejo que la respondas tú o que la responda alguien de tus compañeros. Nos preguntan si también funcionaría en países de Oriente Medio donde las temperaturas son incluso más extremas que en Texas, que lo has mencionado, o en España. Bueno, el principio es exactamente el mismo. Lo que hace es reflejar la luz. Funciona en todo tipo de países. Lo que estamos más orientados en uno u otro también tiene que ver pues, el aislamiento de la propia cubierta, pero lo que es la propia tecnología, mientras exista un mantenimiento adecuado, por ejemplo, se me ocurre un Oriente Medio donde hay tormentas de arena. En el caso de haber una tormenta de arena, lo que hay que hacer es limpiar esta cubierta para mantener limpia la superficie y que siga reflejando el sol. Sí, por añadir simplemente a lo que decía Adolfo, en las hojas técnicas de las soluciones siempre se indican unas temperaturas de servicio, ¿no? Y normalmente estas temperaturas superan los 150 grados. Al final, normalmente no sería ningún tipo de problema sumando, entre comillas, la temperatura ambiente más la temperatura que pueda llegar a tener luego la cubierta. sea, prestacionalmente los materiales están diseñados para ello. Pues muchísimas gracias a los dos, la verdad. Lo he dicho, si queréis como debatir y añadir cosas, pues todo suma, la verdad. Tengo una pregunta respecto a las cubiertas descontaminantes y, bueno, hemos hablado pues de su función, pero queríamos saber cómo se mide y certifica la eficacia de estas cubiertas descontaminantes en la reducción de óxidos de nitrógeno. Pues la pregunta me toca a mí. Bueno, principalmente os quería comentar, hay una normativa que, bueno, el número os lo voy a decir, pero seguramente no os acordáis después, es la 22.197. Aquí al final lo que evalúa es la capacidad de purificación que tiene del aire los materiales. Entonces, al final, eso es lo que nos permite saber si una cubierta va a tener ese efecto de fotocatálisis o no. Y luego, además, a nivel de España hay una asociación que es la Asociación Ibérica de Fotocatálisis, que lo que hace es emitir certificados de los materiales que garantizan bueno, este certificado lo que al final va a hacer va a ser garantizar que ese material ha pasado estos ensayos de laboratorio que os comentaba previamente y por lo tanto tiene un agente de descontaminación real. Muchísimas gracias, Patricia. Seguimos con las preguntas. Tenemos por aquí en el chat David Fernández nos pregunta cómo podemos tener una buena previsión de mantenimiento en cubiertas verdes, sobre todo requisitos a tener en cuenta en el diseño y necesidades de tareas de mantenimiento. Adolfo o bueno, quien quiera responder. Vale, esto puede ser potencialmente común a todas las cubiertas. El mantenimiento de las cubiertas es el gran olvidado.
aunque está dentro de lo que es normativamente obligado. En el código técnico, en el documento básico HS1, sí que viene una serie de parámetros de mantenimiento de las cubiertas. Este mantenimiento está heredado de las normas 104401 y 104416, que son betún y PVC respectivamente, que te sugieren un tipo de mantenimiento. El mantenimiento como tal consiste básicamente en un par de inspecciones anuales, en nuestra experiencia primavera y finales del verano, que es la preparación a épocas con más lluvias y donde se deben de realizar pues, acciones de limpieza de desagües, de canalones, retirada de vegetación no deseada, pues, la revisión de los puntos singulares, si los perímetros tienen todavía los cordones de poliuretano en buen estado, revisar las zonas de anclaje y ahora también las interacciones con paneles solares nos importan cada vez más. Entonces, como decían antes, los desplazamientos de los paneles solares por el viento que decía Ana, causan microfisuras, causan fisuras, hay que ir en busca de ellas, buscar esos desplazamientos, esas grietas, los hundimientos del soporte debido oye, pues a que ha fallado la compresibilidad del aislamiento térmico o similar. Y de cara a las cubiertas verdes, hay que tener en cuenta ciertas partes de mantenimiento que no está obligado por normativa, no está obligado por el código técnico, pero son, oye, el abono, las plantas invasoras que puedan aparecer por ahí que haya que quitar, porque cuando nosotros hacemos un ensayo de lámina, lo hacemos con una serie de plantas, pero hay otras que tienen un crecimiento radicular muy agresivo que pueden pasar a través de la lámina impermeable. Entonces, que no crezca todo tipo de plantas, por ejemplo, el bambú es muy agresivo. Que no existen todo este tipo de plantas, que el riego funcione, que no haya zonas de la cubierta que falte vegetación, es decir, que tiene que haber un mantenimiento, pero claro, una parte del mantenimiento es obligado, que eso es el propio propietario o el gestor del edificio quien tiene que ocuparse de ello y debe estar ejecutado por un personal experto, un contratista especializado, y la otra parte es el mantenimiento de jardinería y paisajismo, literalmente, que no están en el mismo paquete incluidos. No sé si eso contesta, Patri, a lo que me estabas preguntando. Seguro que sí, que nos diga nuestro asistente, pero vamos, yo creo que sí. Muchísimas gracias, Adolfo. Hablando un poco del tema de fijación, no recuerdo muy bien quién lo había comentado, no sé quién me va a responder, pero bueno, ¿nos podrías introducir un poco más, profundizar más en los riesgos que existen en la fijación de paneles fotovoltaicos sobre cubiertas impermeabilizadas? Vale, Patricia, yo te puedo responder un poco a la pregunta. A ver, como Ana ya explicó un poco, nosotros como fabricantes de impermeabilizante, nos hemos preocupado mucho por buscar cuáles son las fijaciones más adecuadas para este tipo de estructura o de instalación, ¿vale? Entonces, sí que nos hemos fijado que obviamente los principales riesgos serán, por un lado, la perforación o el daño de la propia membrana, que obviamente esto nos puede generar filtraciones, porque si las fijaciones no están correctamente diseñadas o selladas, pues nos pueden generar pues una entrada de agua, lo que sabemos que nos puede conllevar pues una degradación prematura de la propia lámina, daños estructurales posteriormente por humedades y demás, todo esto que no nos gusta. Y sobre todo lo que hemos como que comentado ya varios, porque incluso Adolfo ya lo ha comentado, que puede haber mucho problema cuando hay sistemas lastrados, precisamente por pues, el movimiento, tema de viento, porque esto de deslizamiento de los soportes pues, nos puede provocar una abrasión en la propia impermeabilización. Después, la carga o el movimiento de esos sistemas pues nos puede provocar deformaciones dependiendo del sistema que tengamos, porque si tenemos un tipo de aislamiento térmico que no tiene tanta resistencia a la compresión, pues tendrá unas deformaciones, lo cual también generará problemas en la propia lámina. Las propias fuerzas de viento que pueden pues generar más problemas y desplazar todos estos paneles. Tener en cuenta también la compatibilidad de los materiales, porque muchas veces nos encontramos y que pues la persona que hace la impermeabilización, pues listo, ya acabó su oficio,
y posteriormente vienen las instalaciones. Pues estos industriales que se dedican a estas otras instalaciones, pues deben tener en cuenta esta compatibilidad con los sistemas, ¿no? Siempre yo creo que es como que buscar la información con el fabricante, lo que sería lo más apropiado para esa propia lámina, ¿vale? Es un poco en ese sentido. Y bueno, y también obviamente volver a recalcar que existe la guía de buenas prácticas para la instalación de paneles solares, que está pues obviamente con IFIM, que ya Ana lo compartió en el chat, pues es importante tener en cuenta que las soluciones deben estar acordes pues con los materiales y para garantizar también que, no, que esta garantía del fabricante pues se pueda mantener. Muchísimas gracias, Andrea, por tu respuesta. A ti. Volvemos un poco a las cubiertas ajardinadas. Tenemos por aquí una pregunta. Nos dice, buenas, sobre la carga de diseño de las cubiertas ajardinadas que ha comentado Adolfo. ¿Esos valores habituales aumentarían si la cubierta fuera transitable? Los valores que yo os he comentado son valores aproximados dentro de lo que cabe un sustrato tipo con una carga de agua tipo. El hecho de que de la cubierta sea transitable se calcula según un código técnico y según las estimaciones del estructurista, que va por un lado. A esas cargas que nosotros ya tenemos que añadirle lo que es la de la verde. Entonces simplemente es a la hora de calcular esta estructura para que no haya flexiones en la misma, añadir esa ponderación de cargas para tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Adolfo. Nos preguntan por aquí si posteriormente a tener una cubierta impermeable se decide instalar paneles fotovoltaicos, ¿qué precauciones hay que tener? No sé si muy bien tira con la misma pregunta que hicimos antes. Sí, sigo un No, poco. si no, con esta parte era lo que decíamos, Bueno, aparte de como comentaba Andrea, de la compatibilidad de los distintos sistemas y de los soportes que se vayan a usar y de los anclajes, pues sería ese estudio de la capacidad de carga de la cubierta, ¿no? Porque quizás en su origen, en su diseño, no se había considerado esta carga adicional, como bien decía Adolfo, pues del sustrato verde, pues lo mismo de lo que van a ser los paneles solares y sus anclajes. Entonces, ese sería un estudio técnico de la misma. Luego, por otra parte, también hay que hacer un estudio en el sentido de las cargas de viento y el efecto de succión que pueden tener los paneles que van a estar ahí. Y luego el dimensionamiento de su colocación, ¿no? Para optimizar esta generación de energía, ¿no? La orientación que se van a tener estos paneles y la localización dentro de la cubierta. Perdona, Andrea, que te he cortado, que era con esa parte de compatibilidad con el sistema anterior, más, digamos, toda esta parte más de cálculo estructural, ¿no? Y de cálculo de vientos a la hora de diseñar el sistema. sí, no, totalmente de acuerdo, pero bueno, yo como que se quería seguir insistiendo en el tema del fabricante, ¿no? Asegurarnos también Justo. que obviamente las garantías también se pueden perder si tú haces una instalación no apropiada dentro de la cubierta, entonces tener en cuenta esto también. Sí, consultar, como decíamos, ven Andrea, bueno, cualquiera de los fabricantes que estamos aquí, conocemos la compatibilidad de los sistemas de impermeabilización con luego estos anclajes posteriores. Pues muchísimas gracias a las dos por vuestras respuestas. Hablando un poco de las cubiertas reflectantes, hemos preguntado, bueno, nos han preguntado por aquí el tema de las temperaturas extremas en otros lugares, pero nos hemos ido como mucho a lo cálido. ¿Las cubiertas reflectantes funcionan también en climas que no sean tan cálidos? Sí, esto la puedo responder yo. Sí, también funcionan en climas menos cálidos, obviamente con un porcentaje mucho menor, pero también hay que tener en cuenta que en los países no tan cálidos muchas veces tampoco se tiene aire acondicionado o otros métodos de enfriar o de tener un ambiente más frío dentro del edificio. Entonces, tener esta cubierta reflectante ya te ayudaría a mantener el edificio más frío,
más fresco en los días que haga mucho calor. Y estamos viendo que con el cambio climático, pues ahora en los países nórdicos, pues sí, estamos llegando a temperaturas extremas y no están preparados para ello. Entonces estas soluciones, tener una cubierta con reflectante les ayudaría bastante. Pues muchísimas gracias, Jennifer, por tu respuesta. Me parece que no tenemos ninguna más por aquí. Igualmente, vamos a ir despidiendo el webinar, si os parece. Bueno, mira, justo creo que nos entra una. Perdonadme. Nos dice Miguel Ángel Esteve, el uso de una cubierta de un garaje en un patio de manzana para su destino jardín de la comunidad. ¿Qué requerimientos de cubierta debería tener? ¿Podría tener plantas de ciertas alturas con raíces extendidas? No sé si a lo mejor no la he leído muy bien, si lo podéis mirar también en Sí, el sí, chat lo que la he habéis investido recibido. en un Digo momento. por... Vale, pues si tenemos una cubierta de ese estilo, estamos buscando seguramente una cubierta intensiva. Una cubierta intensiva está buscando mayor sustrato para albergar mayores tipos de plantas. Entonces, lo que buscamos en este momento es un riego que podemos mantener, un elemento de drenaje no retenedor, una cubierta intensiva habitual y una lámina impermeable. Entonces, junto con eso, nosotros ya podemos crecer muchísimo más el tipo de vegetación, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como hemos dicho antes, los bambús y los olivos. Creo que era también que tienen un crecimiento radicular bastante agresivo. Creo que más o menos cada fabricante tendrá un pequeño listado de plantas que sabe cómo acotar y también ayudándose de un buen paisajista puede ayudar a orientar un poquito la flora que se puede utilizar. Pero sí se puede dentro de un patio de manzana poner una cubierta ajardinada sobre un garaje, quedará espectacular. Y también, oye, pues tener en cuenta cómo es el sol y las horas de sol que va a tener eso, porque en función de cómo esté estructurado los edificios alrededor, habrá zonas donde no le dé tanto el sol a la cubierta, perdón, a la cubierta verde, sí, y el crecimiento de la flora sea distinto a la otra. Es decir, puede haber asimetrías dentro del crecimiento de la flora en la cubierta jardinada. Y yo solo quería añadir que en Holanda, por ejemplo, las paradas de autobús, todas están ahora con los techos ajardinados para promover la biodiversidad. Entonces hay muchas ciudades que ahora cuando ponen una parada de autobús, pues ya el techo es automáticamente un jardín. Entonces se pueden usar para diferentes, pero siempre consultando pues la metodología, etcétera. Pues muchísimas gracias a los dos. Ahora sí que me parece que esa era la última pregunta. Yo os voy a dejar ahora con Blanca, que se va a despedir, y os va a dejar de todas formas en esta última diapositiva su contacto, ¿vale? El contacto de la asociación para que podáis mandar vuestras preguntas en caso de que esto lo estéis viendo retransmitido en YouTube, pero igualmente pues que os apuntéis el contacto de la asociación que os va a poder responder sin ningún tipo de problema. Así que Blanca, te dejo que te despidas y después ya me despido yo. Muchísimas Muy gracias. bien, gracias. Bien, nada, yo no quiero entreteneros más. Bueno, si hubiera que sacar alguna conclusión, bueno, de este pequeño webinario, pues decir que pensamos que las cubiertas juegan un papel importante, es lo que hemos intentado trasladar, ¿no? En su función básica de protección, pero también por todos los beneficios que pueden aportar estas nuevas cubiertas sostenibles, ¿no? E insistir en la importancia de aspectos como que lo primero es proteger su función básica original es proteger al edificio pues, de todas las inclemencias o factores meteorológicos que puedan dañar a la edificación, pero que es muy importante diseñar las soluciones adaptadas al contexto geográfico, es decir, no todo vale para todo y siempre bueno, pues haciendo un diseño adecuado y sobre todo una ejecución con personal preparado para ello, ¿no? Y un aspecto que tratábamos también en la presentación era el mantenimiento, ¿no? Estas cubiertas, se ha hablado de funcionalización, pues que no pierdan la función que tienen por no atenderlas como se ha de hacer, ¿no? Nada, yo quiero agradecer sobre todo, para terminar y antes de que cierre Patricia, a mis asociados la implicación con este webinario, porque ha sido un trabajo de bastante tiempo, agradecer su intervención, el que compartan todo lo que saben
y también a todos los asistentes el interés que ha despertado y bueno, que esperamos poder seguir ampliando o difundiendo este conocimiento en estas nuevas soluciones, ¿no? Muchas gracias por el interés, por las preguntas y esperamos veros en próximas ocasiones. Gracias. Pues muchísimas gracias, Blanca. Nada, para cerrar por mi parte, pues repetirme. Primero de todo, gracias a vosotros por este webinar, por confiar en Ecoconstrucción para que sea vuestro soporte. Y al resto, pues a las asistentes, pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar con nosotros esta mañana. Como siempre os recuerdo, pues el webinar va a ser grabado y lo vais a tener en YouTube a lo largo de hoy y mañana. Os llegará un link con el vídeo cuando lo tengamos. No os olvidéis seguirnos en redes sociales y, por supuesto, pues como no, os espero en nuestro próximo webinar, que lo tenemos el 14 de abril sobre rehabilitación energética. Soy Patricia y ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todos.